Aquí estamos en esta tarde con el Ricardo Medina, desde su habitación en el segundo piso. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿Todo gracias. bien? Sí. ¿Qué te parece este clima? Ni caloriento. Pues está padre, está muy rico, como que nublado, como que ya va a ser frío, son últimos días de septiembre, y yo creo que ya se vienen desfiles, se vienen muchas fiestas, está agradable. Sí. Bueno, el objetivo de esta charla, tú sabes muy bien que es saber más de tu vida, Ricardo. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo te ha ido en estos días? Ay, pues qué decir, con trabajo, a veces, bueno, había pasado una temporada sin trabajo, ahorita ya tenemos mucho trabajo, hay proyectos pendientes de fotografía, hay cosas por hacer muy interesantes, más que nada en cuanto a eso, en cuanto a la fotografía, porque el trabajo en el periódico transcurre ya estable, ya me voy acostumbrando más al horario y, y ya está más estable, ya estoy más cómodo en ese sentido. Muy bien, qué bien que ya por fin ya puedes tener un trabajo establecido porque sabemos que tuviste unos días muy difíciles. Pero cuéntanos acerca de tu pasado. ¿Cómo? Yo quisiera saber cuál es el recuerdo más lejano o el recuerdo que más se te quedó de la infancia. El recuerdo más lejano, pues tengo muchos y yo creo que algo de lo más agradable fue la lectura siempre. He tratado, por ejemplo, a últimas fechas de conseguir los libros que yo usaba en la primaria de español lecturas. Mira, pásame alguno de ellos, te voy a mostrar. Porque yo creo que cuando vuelvo a ver los libros, vuelvo a ver las imágenes, me remiten a esos años de la infancia y a muchas sensaciones que en ese entonces pues iba descubriendo, ¿no? Yo creo que a través de los libros iba conociendo muchas cosas nuevas. Tú sabes, cuando eres chico, tu vida se limita al entorno, lo que tienes alrededor, ¿no? Tus papás, tu familia, tus hermanos. Pero a través de los libros, pues conocía otras cosas, otras ciudades. Es como un poco como viajar, ¿no? Como lo mencionan. Por ejemplo, este es el libro de español, Lecturas, que se usó hace ya mucho tiempo, cuando yo estaba chico, aunque este libro es más nuevo y ya le han quitado muchas de las lecturas que antes tenía. Si puedes enfocar, por ejemplo, mira, te voy a mostrar uno de mis favoritos, o de los que me traen quizá más recuerdos. Pues hay muchos, pero está este, por ejemplo, si lo puedes enfocar. Mira, te lo voy a mostrar. Ok. ¿Cuál de los dos, Ricardo? Pues los dos, mira, si te fijas, eran libros muy coloridos, que tenían muy bonitas ilustraciones. Pero bueno, está es el de primer grado, está el de segundo, el de tercero, en fin. Son muchos cuentos, Diana, y cada cuento tenía pues su personalidad, ¿no? Te remitía a lugares de otras partes. Yo creo que es lo más agradable que recuerdo de mi infancia. Recuerdo que me gustaba mucho dibujar desde chico. Yo creo que fue algo que me inculcó mi hermana Lidia, aunque yo ya tenía desde muy chico esa inclinación por el dibujo. Pero ella me enseñó, recuerdo así, me acuerdo exactamente cómo era cuando yo apenas empezaba, en una libreta hacía el típico dibujito de el círculo, una rayita, otra rayita, y en eso me entretenía mucho. Ya después yo estaba con la ansiedad de entrar al kinder, pero pues no, nunca entré al kinder, yo pasé directamente a la primaria. En ese entonces no era obligatorio pasar por el kinder. Y entonces, ¿y por la lectura quién te inculcó el gusto? Pues yo recuerdo que mi hermana Lidia me leía, bueno, no me leía, nos contaba cuentos. Ella es unos 4 o 5 años mayor que yo, y es la mayor de mis hermanos. Entonces ella lo que hacía era que iba aprendiendo sus cuentos en la primaria, y después cuando llegaba a casa ella nos los contaba, no leyéndolos de libros, sino que nos los narraba tal y como ella se los había aprendido. Entonces uno como que empezaba a imaginar, y mi mente daba vueltas, ¿no? Empezaba a imaginar los lugares de los que hablaba, los personajes, y eso pues de ahí me nació la curiosidad de yo ir directamente a los libros y conocer esos personajes y conocer muchos otros más, ¿no? Pero sí, yo creo que
fue importante su influencia para la lectura. Muy bien, Ricardo. Entonces, ¿cómo fue tu época en la primaria? ¿Cómo fue tu primera impresión que tuviste el primer día, si te recuerdas? El primer día en primaria fue algo chistoso porque yo tenía la idea, siempre no sé por qué, de que las maestras eran mujeres jóvenes, guapas y que se vestían bien. Entonces yo tenía la idea de entrar y tener una maestra así, ¿no? Joven, guapa y que supiera contar cuentos y muchas cosas. Entonces cuando entré ya se me había asignado mi salón, o me dijeron, es tal salón. Entonces yo llego al salón de la primaria y veo a una ancianita jorobada, con lentes, con el pelo muy cano, que estaba en el escritorio. Y la vi como que estaba sacudiendo. Bueno, en ese entonces no me daba cuenta que estaba sacudiendo, yo pensaba que era la maestra. Entonces yo me quedé muy decepcionado, creo que hasta me regresé a la casa y llegué diciendo, no, es que me tocó una maestra muy fea, y yo pensaba que era diferente, etcétera, ¿no? El caso es que me llevaron nuevamente, ¿no? Y llegué y resultó que pues era la intendente, no era la maestra. Ya después cuando conocí a mi maestra, la profesora Blanca, pues me quedé muy impresionado porque tenía las características que yo había imaginado. Era una mujer joven, guapa, y sí, tenía ese tipo de maestra, ¿no? De autoridad con los niños, pero era muy buena onda. Sí, yo la recuerdo también. Nunca me dio, pero sí la recuerdo que andaba por ahí. Sí, era muy guapa. Terminó siendo la directora de la Sí, escuela, creo sus que últimos años. tenía sus méritos y yo tuve la fortuna de empezar con ella. Yo creo que fue una muy buena, buena fortuna. Ese fue tu primer día de clases, lo que tú querías, lo que tú esperabas. El Pero ¿cómo primer fue el día- desarrollo de los años? Bueno, el primer día yo me acuerdo que yo no sabía por qué todos los niños lloraban y yo estaba muy como si nada. Y conocí, lo que sí era nuevo era que conocía mucha gente nueva, ¿no? Muchos niños. Pues uno está acostumbrado a estar en su casa y no conocer más que a los vecinos. Entonces ahí me doy cuenta de un nuevo tipo conozco a muchas personas muy diferentes, ¿no? Que eran todos los compañeritos. Me acuerdo que uno de ellos se me acercó y me dijo, oye, me preguntó, ¿yo puedo ser tu amigo? Y yo le dije, pues sí, sí puedes ser mi amigo. Y yo creo que muchos llevamos esos conceptos así como que muy establecidos. En la primaria vamos a tener amigos, vamos a conocer a una maestra, vamos a llevar clases, ¿no? Pero pues fue mucho más variado que eso. Y, y bueno, el transcurso de la primaria fue tranquilo. Realmente tenía pocos amigos. Yo creo que cada año que entraba a un nuevo salón conocías muchas nuevas personas y con algunos amigos los seguías frecuentando y a otros no. Yo no era listo en la primaria, llevaba malas calificaciones, a pesar de que me gustaba mucho aprender y me entretenía mucho con las clases de los maestros. Pues no, siempre fui muy indisciplinado, siempre las libretas se quejaban los maestros que las tenía todas rayadas con dibujos y demás. Y sí, me considero que era indisciplinado en la primaria, andaba siempre todo enterregado, lleno de tierra, empolvado, porque pues, me gustaba andar correteando por todos lados. Pero cuéntanos, Ricardo, ¿qué fue tu infancia fuera de la escuela? ¿Cómo fue en tu casa, en tu calle, colonia? Pues fuera de la escuela era un mundo diferente porque era totalmente cerrar como una puerta y entrar a otro lugar, ¿no? Que era estar con mis hermanos y con los vecinos, ¿no? Eran como tres partes diferentes: la escuela, la familia y los vecinos. Con los vecinos siempre pues teníamos muchos juegos, jugábamos mucho a las rondas, inventábamos juegos, jugábamos con tierra, y transcurrió muy feliz, una infancia feliz, ¿no? Yo creo que es de las etapas que la mayoría de la gente recordamos con más gozo, porque en ese tiempo pues no nos dábamos cuenta de lo que sucedía en nuestro alrededor y todo lo veíamos con sorpresa, ¿no? Porque eran cosas nuevas. Pues teníamos infinidad de juegos y como tuve la fortuna de tener muchos hermanos, pues había siempre opción diferente, ¿no? Estar, por ejemplo, con mi hermano Eduardo era jugar a unas cosas, ¿no? Estar con Miriam era jugar a otras, estar con mi hermana Lidia era los cuentos.
estar con mi hermana Leti, ir a jugar a que ella era la actriz, no era actuar. Entonces tenía muchas, yo creo que tuve muchas opciones de diversiones y de entretenimientos. Aparte que siempre, a pesar de que me llevaba muy bien con mis hermanos y con los vecinos, yo siempre fui alguien me gustaba mucho tener como que cierta individualidad o privacidad, ¿no? De repente me gustaba andar solo buscando, investigando, cuando íbamos por ejemplo a los paseos no sé, a los municipios que están cercanos, y que íbamos a ver las cascadas o los ríos, siempre era el niño que me perdía y andaba buscando los pescados, los animales, y viendo las hojas y viendo las texturas, porque siempre me ha llamado mucho la atención todo eso. De hecho me decían, el sabio loco fue uno de mis primeros apodos. Pero también sé por ahí que te gustaba mucho ir al cerro cercano de tu casa, que ahí pasamos tu infancia. Ah, sí, hay un cerro, nosotros le decíamos el cerro, ¿no? Pero es en realidad, pues sí, es una loma que está está la casa, y hacia arriba hay un terreno muy grande, y es una loma, ciertamente es una loma que estuvo despoblada muchos años, hasta hace poco que han estado fraccionando el lugar, pero muchos tiempos, como menciono, estuvo sola, y ahí pues como estaba exactamente, estaba la casa, una calle, y ya seguía todo ese terreno, entonces fuera donde nosotros íbamos mucho perdón, a jugar. Pues allá íbamos a perdernos, no era como explorar, era algo emocionante porque era un terreno muy grande, y pasando ya muchos metros había un panteón, entonces siempre estaba como que el misterio de que había cierta línea imaginaria que decíamos, de esta línea no podemos pasar porque más para allá habían muchos peligros, no eran tanto así como un enigma. Incluso recuerdo que yo soñaba cuando era chico que ese lugar era como el viejo oeste, ¿no? Y que allí iba a haber apaches y muchas cosas desconocidas. Bueno, y así fuiste creciendo, yendo al cerro, y creo que también ibas a un club deportivo llamado Cima. El Club Cima, sí. Eran dos lugares muy especiales porque los dos estaban exactamente en polos opuestos de la ciudad, en una altura muy elevada, ¿no? Entonces, tanto el club como el cerro eran lugares donde tenían una vista privilegiada. Y bueno, el cerro era diferente, no era un lugar baldío, un monte, pero pues había muchas cosas que ver, ¿no? Como niños pues descubrimos muchas cosas. Y el club pues era un deportivo donde habían pues obviamente juegos, habían canchas para jugar tenis, fútbol, ajedrez, juegos de mesa, y habían unas palapas muy bonitas, ¿no? Además una alberca también donde íbamos a nadar. Entonces era una opción muy buena para nosotros ir al club, y generalmente íbamos muy seguido, ¿no? Y había un lugar muy bonito en el club que son las palapas, que era un lugar que subía precisamente hacia una parte muy elevada, y estaba cubierto por zacate, y muchos árboles, eran nogales. Entonces nos la pasamos muy agradable en ese lugar, ¿no? Es un lugar que recuerdo con mucho cariño. Y también, entonces háblanos ahora de lo que fue tu etapa en la secundaria y en la preparatoria. Bueno, pues en la secundaria, cuando entré a la secundaria y me volví muy solitario, no tenía muy pocos amigos, me había cerrado mucho al mundo exterior, porque empecé a adquirir ideas muy propias, y me encerraba mucho a leer. Recuerdo que leía mucho, y era algo que yo disfrutaba mucho. Mi familia decía, era tal extremo que yo no salía a la calle, que pensaban que yo me iba a hacer, que me estaba volviendo loco, ¿no? Recuerdo que mi mamá le comentaba a mi papá, que ese muchacho no sale, ya se ha de estar volviendo loco de tanta lectura, ¿no? Pero yo creo que yo me ponía a leer y pasaban las horas y no me daba cuenta del tiempo. En realidad perdía de repente noción del tiempo y podía pasar horas leyendo, y era algo que disfrutaba mucho realmente. La lectura, aunque de repente sí había momentos en que me había distanciado ya mucho de mis amigos de la primaria, y tenía poca relación con los compañeros de la secundaria, que había momentos en que sí me hubiera gustado salir más a las fiestas, a estar con los amigos y demás, pero el hecho de que ya me hubiera distanciado, yo había perdido el contacto con mis amigos, y ya era así como que un poco difícil regresar con ellos sin algo en común realmente cercano para yo llegar con ellos así como antes, ¿no?
llega, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y contar muchas cosas, ¿no? Ok, entonces eso fue lo que Eso fue en la secundaria. Sí. Algo conflictivo porque iba muy mal en las calificaciones, a pesar, como te digo, que siempre me gustaba mucho aprender, pero sí era algo conflictivo. Ya después en la preparatoria pues fue otro cambio muy drástico. Nuevamente fue cambiar de un ambiente totalmente diferente, de un ambiente totalmente local aquí en la colonia donde vivo, a un lugar donde conocías gente que incluso era de otros estados, ¿no? De Tamaulipas, de Zacatecas, de San Luis, de muchas partes. Y pues ya en la preparatoria seguí siendo un poco solitario, aunque ya más abierto a los demás y ya más desenvuelto también, ya no era tan tímido como en la secundaria. Yo creo que la lectura me dio la oportunidad de poder expresarme mejor, de poder exteriorizar todo lo que llevaba adentro y poder comunicarme con las demás personas y tener muchas cosas diferentes que mostrar, ¿no? Fue algo muy padre. Y ahora cuéntanos de lo que fueron tus trabajos, porque sé que también tuviste trabajos de niños vendiendo renacuajos. Ah, sí, bueno, de niños muy chicos, siempre yo y mis hermanos teníamos ese espíritu emprendedor, impulsado por mis hermanos mayores, ¿no? Que era Leti más que nada, la que más impulsaba todo eso, Eduardo también, Lidia se mezclaba muy poco, mi hermana Lidia la mayor casi no participó en eso, pero se nos ocurría cada cosa. Una vez fuimos al cerro y sacamos muchos, ahí cada vez que llovía se hacían charcos y con el tiempo pues hacían renacuajos, y de esos renacuajos obviamente después salían lo que eran unas ranitas así muy pequeñas, muy simpáticas. Y eran tantas las que salían que nosotros, yo y mi hermano Eduardo, fuimos y en un bote pues empezamos a juntar muchas, ¿no? Después vinimos aquí al jardín de la casa y las tiramos el bote, vaciamos el bote, el contenido en el jardín que daba a la calle, y pues resultó que había muchas ranitas muy simpáticas y todas salían por la banqueta, salte y salte, pasaban los demás niños, los vecinos, y era muy curioso para ellos ver ya en la ciudad, por así decirlo, en las calles de concreto, ver esos pequeños animales en el suelo. Era una novedad, ¿no? Entonces se nos ocurrió venderlos, y de ahí pues empezamos a hacer negocio. Y podemos hablar de otros negocios que después tuvimos cuando compramos una mascota, un perrito en un centro comercial aquí en Monterrey, en La Pulga, y después era hembra, obviamente después embarazada, tenía muchos perritos, y después se nos ocurría también vender esos perritos. Con lo que vendíamos nos gustaba comprar libretas, lápices, cosas así escolares, con las que después pues nos divertíamos mucho dibujando y demás. Nos la pasamos muy bien. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos que tuviste ya de más grande? Serios trabajos que Trabajos tenías. serios, pues estuve trabajando en una ferretería, fue mi primer trabajo formal en el que me daban un salario, y después ahí estuve como 2 años en mi adolescencia. Después me pasé a una tienda de artículos de línea blanca, donde era ayudante general de medio tiempo. Descansé mucho en ese trabajo porque en las ferreterías era muy pesado el trabajo, porque yo siempre odié lo que eran todos los fierros y todas las cosas que tenían que ver con la electricidad y las cosas mecánicas. Sin embargo, aprendí muchas cosas en la ferretería, pero sí estaba ya algo harto, la verdad. Entonces cuando salí y entré a un trabajo de medio tiempo fue así como descansar. Después de eso hubo una pausa, continué con mis estudios en la preparatoria, y después ingresé a la facultad de comunicación. Yo creo que después el trabajo más significativo fue el que tuve en el Club Cima. Curiosamente regresé después de muchos años de ausencia, de que ya no frecuentaba ese lugar, volví ya trabajando y tuve la oportunidad de entrar a los lugares que de niño me parecían así como enigmáticos porque eran algo inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, las oficinas, los salones las salas que estaban en el último piso, en el tercer